Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por conectar, por estar en esta webinar. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Isabel, Daira, buenos días. Vamos a dejar que los demás se integren, pero nosotros comenzamos muy puntuales. El tema de hoy es un tema muy general. Vamos a hablar de algunos tips. Hemos venido hablando mucho de este tema, de algunos tips que quiero compartir con ustedes sobre cómo podemos generar un buen rapport, cómo podemos generar una buena impresión en una entrevista de trabajo. Entonces, espero de verdad que esto les ayude. Vamos a platicar un poco de esto. Van a encontrar ustedes muchas imágenes y sobre todo recuerden que este es un espacio para ustedes. Entonces, por favor, cualquier pregunta, cualquier comentario siempre será bienvenido. Y bueno, ustedes ya saben quién soy, me lo voy a brincar. ¿Qué pilar vamos a impactar el día de hoy, chicos? Chicas, se están incorporando ya más personas. ¿Qué pilares vamos a impactar con el tema de hoy? Tips para generar una buena impresión en una entrevista de trabajo. El tema de hoy tendrá que ver con competencias, tendrá que ver con emociones, creencias, tendrá que ver con comunicación verbal y no verbal. ¿Qué opinan? Pueden participar, pueden escribir. Hola, buen día. Considero que tiene un poco de las tres. De las tres, pues sí, ¿verdad? Hablar de mis competencias, pues al final es lo que voy a demostrar en la entrevista de trabajo. Híjole, ya quedamos que emociones y creencias, insisto, es lo que menos pensamos o en lo que menos nos enfocamos cuando estamos buscando empleo y es lo que más nos ayuda o, no, o nos perjudica en una entrevista de trabajo. Igual la comunicación verbal, ¿no? Es simpático, déjenme les platico. Hace unos días estaba yo haciendo un roleplay y, y, y en la comunicación verbal de esta persona, súper curioso, pero yo lo veía, lo vi que se puso así de lado, como su cuerpo hacia una dirección, ¿no? Y entonces fue bien curioso porque cuando ya estábamos en el proceso de feedback, le digo, oye, una pregunta. em, ¿La puerta del espacio donde tú estabas está hacia la derecha? Sí, Leti, ¿por qué? Ok. ¿Tu puerta estaba abierta? Sí, Leti, ¿por qué? Porque justo dirigiste el cuerpo hacia tu derecha y te diste cuenta en el video cómo nunca estuviste de frente a la cámara, siempre estuviste con el cuerpo hacia la derecha. Eso me hace pensar y además, por lo que observé, cruzaste la pierna, la dirigiste hacia la derecha y esto para mí lo que me indica es, ¿dónde está la puerta de aquel lado? Ya me quiero ir. Entonces, el hombre estaba súper sorprendido y me dijo, es que tienes toda la razón. Estaba dirigido hacia la derecha, estaba viendo, incluso miré la puerta porque pues estaba muy nervioso por la entrevista. Entonces, nunca hubiera yo asociado mi postura corporal con la puerta. Le dije, claro, eso nos ocurre, no nos damos cuenta y son pequeños, grandes detalles que nos pueden limitar o nos pueden ayudar a salir avante en una entrevista. Por lo tanto, también va a tener mucho impacto el tema de la comunicación verbal y no verbal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, a ver chicos, por favor pensemos. ¿Cuáles han sido los errores, y me gustaría conocer su opinión, que ustedes consideran que han tenido a la hora de una entrevista? Los escucho. ¿Cuáles podrían ser algunos errores? Hola, buenos días. Venga, Fabi, Yo, buen día. yo creo que el no tener una congruencia, Entre, justo como lo acabo. Sí, en el verbal y no verbal, en de pronto sentir que vas con la mejor actitud y tal vez muestras ansiedad y desesperación. ay, Y sí. tú crees que estás mostrando, o el exceso de confianza. Mm, sí, Yo- Sí, yo creo que esos son unos descarriladores que
que yo he notado y he trabajado en mí. Wow, te felicito. Fíjate, ya estás hablando con otros términos. Ya dijiste descarrilador, ya dijiste, lo he notado en mí. Te felicito, Fabi. Y date cuenta, no es tu experiencia, no eres tú per se como profesional, ¿no? A lo mejor es como lo estoy diciendo o cómo me estoy comunicando. Te felicito, Fabi. Darse cuenta es súper valioso. Te va a ayudar mucho. No, al contrario, Leti, la verdad, yo me he sentido muy, yo hasta siento como que nos apoyas hasta terapéuticamente, que tiene que ver todo, porque de pronto como que no nos damos cuenta de temas que tenemos, no sé si personales o internos, pero que tienen todo que ver. Y platicando contigo con todo lo que nos has mostrado, es cuando ya llega uno a esta congruencia, a tener esta confianza, pero digo, wow, qué completo tu material. Y por eso digo, hasta apoyo psicológico, porque esta onda de qué tiene uno consigo para poder proyectarse en cada entrevista. Un poquito hay de eso, Fabi. Yo combino mucho coaching, soy psicóloga, se me nota, me sale, ¿no? Y con mi experiencia hermosa en el área de reclutamiento, que de verdad yo amo la función, ¿no? Amo, le debo todo a reclutamiento, a recursos humanos. Entonces, por ahí va el asunto, pero yo lo que quiero es que se den cuenta que no es su experiencia. Todos nos preocupamos tanto por la experiencia, por la maestría, que no digo que no sea importante, que quede claro, ¿no? Por la maestría, por vender el doctorado, por vender la experiencia, por el currículum. O sea, todos nos preocupamos primero por el currículum, pero muy pocos se preocupan por primero detenerse y cuestionarse. A ver, ¿cómo voy a ir a enfrentar la entrevista? ¿De verdad? ¿Cómo la voy a ir a enfrentar? Estoy enojada. Ayer estábamos cerrando el curso grupal de empleabilidad y, 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 y hablábamos justo de las preguntas, ¿no? De las preguntas de entrevista. Y también se dieron cuenta de que pues algunos ni cuenta se habían dado, que siguen súper enojados con el jefe o el líder, o algunos, por ejemplo, cuando les preguntas, ¿y por qué saliste de tu empleo anterior? Ni siquiera tienen identificada la razón y mucho menos tienen claro el motivo y cómo expresarlo, ¿no? Y eso es bien fuerte. Y ayer en el curso algunos se dieron cuenta y al final me lo comentaron, ¿no? Híjole, pues, no sabía ni cómo decirlo, no sabía ni cómo abordarlo. Pues claro, estás enojado, por Y supuesto. una, algo que me dijiste que me cambió el chip fue cuando me comentaste, si tú no te la crees, ¿por qué me la voy a creer yo que ni te conozco? Y Así. eso me hizo trabajar en mi confianza y claridad. Y nada más quería compartirles, porque la verdad son de pronto cuestionamientos que nos planteas y que en lo personal sí me hicieron trabajar mucho en mi persona. Sí, qué bueno, Fabi. Muchísimas gracias. De verdad me da mucho gusto saber que te está ayudando. Mucho, mucho gusto. Gracias por Sí, estar. Gracias. A ver, por aquí Elena nos dice, antes de vender, debemos prepararnos para conocer lo que vamos a vender. Completamente de acuerdo, Elena, y mucho lo platicamos la sesión anterior con la charla que nos dieron sobre negociación, ¿no? En la comunicación no verbal, hablar de más, decir cosas que no me han preguntado. Uy, sí, Isa. Dar respuestas concretas y de impacto, ser asertiva. Mostrar nerviosismo y miedo. Híjole, sí. Esta parte que me estás diciendo de la comunicación no verbal, hablar de más o hablar de menos, ¿no? Am, lo vamos a platicar en esta ocasión. Y bueno, el nervio es normal, ¿no? Yo creo que al final sabemos que nos están evaluando, al final sabemos que nos estamos jugando un puesto, una vacante, y a lo mejor es una empresa que a nosotros nos interesa. Entonces, sabemos lo que nos estamos arriesgando. Entonces, creo que el nervio es normal, pero em, ¿qué hacemos con el nervio y cómo reaccionamos ante el nervio? Es ahí la pregunta, ¿no? Vamos a platicar un poquito. Buen día a todos, solo por la tardanza, no te preocupes, Raúl, bienvenido. Qué bueno que pudieron conectar. Ok, ayúdenme. Muchas gracias. Al contrario, bienvenidos todos. Ok, el tema
Y en relación a todo lo que estamos platicando, es que si no nos damos cuenta de esto, de cómo estamos enfrentando la entrevista de trabajo y cómo debo de proyectar o tener una buena, generar una buena impresión en la entrevista, es que nos saboteamos nosotros solitos. Y no nos damos cuenta. Y lo más curioso es que yo siempre les pregunto, ¿y cómo te fue la entrevista? Muy bien, Leti, me sentí muy cómodo, me sentí perfecto, me sentí no sé qué. Oye, ¿y qué comunicación no verbal te lanzaba el reclutador, no? No, pues bien, ok, bien. Y pasaron las semanas, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo te fue? No, Leti, ya me descartaron, no, que te fue muy bien. A ver, ya no entendí. Si te hubiera ido también, hubieras avanzado en la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hacemos esta evaluación de la entrevista, pues evidentemente lo que ocurre es que nos autosaboteamos, nosotros solitos, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que Isabel dice, que es, me encanta, Isabel, lo que tú estás compartiendo, ¿no? El hablar de más o el hablar de menos, ¿no? O comenzar a meterte con cosas que no te están preguntando, que no tienen nada que ver, porque evidentemente estás evadiendo la respuesta, ¿no? Eso ocurre mucho. Acuérdense del torbellino de palabras, ¿no? Entonces, evado la respuesta, me voy por otro lado. Obvio, el reclutador se va a dar cuenta, el entrevistador se va a dar cuenta, ya me saboteé. Yo solita me saboteé. Ya yo decidí irme por otro lado, a lo mejor en lugar de enfrentar a la pregunta y decir, a ver, perdóname, no entendí la pregunta. ¿Lo que quieres saber es esto? Ah, ok, ya entendí. Oye, perdóname, no entendí, ¿me puedes volver a explicar? ¿No? O simplemente el decir, mira, no tengo un ejemplo como este, o mira, me parece que... Y tratar de dar una respuesta alineada a la pregunta, pero no, nos vamos por otro lado, nos sentimos preocupados o no escuchamos. Y ahí ya nos autosaboteamos. Eso es lo que ocurre. Nosotros solitos nos autosaboteamos. Ok, vamos a hablar de 10 tips que pueden, más allá de algunos errores que puedan ocurrir dentro de la entrevista, que ahí hay mucha información y hay alguna sesión ya en el canal de YouTube, búsquenlo, de cómo enfrentar una entrevista, ¿no? Vamos a hablar de algunos tips que pueden dañar o pegarle a mi imagen, ¿ok? Una de ellas, y que se habla mucho y que de verdad a mí me parece increíble que siga ocurriendo, y que es algo aparentemente muy simple. Es más, yo diría hasta básico, pero no lo es. No lo es. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿en realidad es un tema de omisión o es un tema inconsciente de la persona? ¿Cómo es que la persona, sabiendo que se tiene que conectar puntual, no lo logra? Y es curioso, pero justo cuando me tengo que conectar, me falló la conexión, no prende la computadora, a todos se nos puede ir el internet, ¿eh? O sea, y eso sí, perdón, eso no está en mis manos, no lo puedo controlar. Eso nos pasa a todos, ¿no? Pero yo en una entrevista observo cómo hay gente que se atreve a tomar una entrevista, por ejemplo, en un celular. Eso es un gravísimo error. De entrada, es un grave error porque no voy a tener toda la soltura que yo podría tener cuando la entrevista puede ser a lo mejor virtual. Si es presencial, ese es otro boleto, ¿no? Pero si es presencial, también hay quienes llegan tarde. Y las razones pueden ser diversas. La realidad es que eso genera muy mala imagen. Habla muy mal o puedes proyectar una falta de interés, ¿no? Habla de una falta de planeación y una falta de compromiso de tu parte. A todos nos puede ocurrir, a mí me ha ocurrido, yo vivía en la Ciudad de México y entonces de repente un día Periférico estuvo detenido 5 horas porque se usó un boquete ahí en Polanco, no sé si alguien recuerda, se hizo un boquete, se abrió la tierra y entonces pues ni para adelante ni para atrás, pues, ¿qué haces? Ahí sí, ¿qué haces? ¿No?
Bueno, pues si yo voy a una entrevista y estuve 3 horas parada ahí, bueno, pues sí, una llamadita se agradece y se entiende. Sí se entiende. Oye, mira, he tenido candidatos que han chocado camino a una entrevista y me llaman y me dicen, Leti, estoy en tal parte, estoy aquí atendiendo que me acaban de golpear, dame oportunidad de llegar. No, por favor, atiende esto, nos hablamos más tarde y te veo otro día. Tranquilo, es que Leti, tranquilo, atiéndete. O sea, sí podemos ser empáticos porque sabemos que esto ocurre, pero lo que no se entiende es que no haya una justificación o una llamada, ¿no? Y simplemente llegas como si nada, o te conectas como si nada. Isabel, hablando de ello, cuando tu entrevistador lo hace, tomas la entrevista por celular. Ah, no entendí. ¿Te refieres a cuando el reclutador llega tarde a la entrevista? Y que estoy en entrevista y el director de RH recogiendo a sus niñas del colegio. Me pasó el mes pasado. Sí, por supuesto, tienes toda la razón y son errores garrafales de los entrevistadores, porque si bien no es necesario que seamos tan ortodoxos, ¿no? Sí creo que a una entrevista, y yo soy la primera en decirlo, dale el tiempo y el espacio. Si no, y se lo digo a mis clientes, y cuando estaba yo en la parte corporativa se los decía a mis gerentes, si no puedes atender la entrevista, cambia la hora, cambia el día, pero bajo ninguna circunstancia tomes una entrevista en espacios no apropiados. Tu atención, tu concentración no está en lo que te están diciendo. Son errores, Isabel, garrafales. Garrafales. Yo en esos casos sí te recomiendo poder brindar la opción y la flexibilidad de cambiarlo. A veces te van a poder decir, no tienes inconveniente, oye, me da mucha pena, porque a todos nos puede ocurrir que algo surja, ¿no? Perdón, puede surgir una eventualidad para ustedes y para nosotros, pero se dice, se habla y se llegan a acuerdos. Pero me queda claro, Isa, que tomar una entrevista en el carro, tomar una entrevista en teléfono es un error de ambas partes. Era el director de RH y me dio el tiempo y espacio a nuestra entrevista y ya había cambiado la entrevista ese mismo día. Bueno, te está diciendo muchas cosas, ¿no? Al final es así. Siempre puede haber eventualidades, sí, incluso de su parte, chicos. Es mucho mejor que ustedes se atrevan a hablar y decir, mira, me está pasando esto, me interesa mucho, por favor, podemos mover mi entrevista, podemos ser flexibles. Y si no lo son, ya les está dando mucha información. Pero eso es lo correcto. Ya sea presencial, ya sea virtual, eso es lo correcto. Pero conectarme o llegar tarde a una entrevista sin haber hecho una notificación previa, habla muy mal de nosotros, en ambos sentidos. Puede ser que a lo mejor alguien que los entrevista esté, y nos ha pasado mucho, oye, mira, mi agenda se movió, y eso a mí me ocurre mucho cuando tengo una entrevista así, que si el primero se me movió, si algo ocurrió, me impacta la siguiente entrevista. Entonces, eso puede ser que ocurra o está la persona en una junta, oye, por favor, voy atrasado, dame unos minutos. Ya será decisión de ustedes decidir si sí o no. Pero eso ocurre, sí, ahí que les recomiendo, si la persona está informándoles del este atraso, seamos flexibles. Yo estoy convencida de que todo se puede mover. Acuérdense de algo. Aquí hay un interés mutuo. A nosotros nos interesan los candidatos. Son ustedes son nuestra materia prima. Entonces, sí tiene que haber una flexibilidad, pero algo que nos va a impactar de entrada negativamente es llegar tarde como la fresca lechuga. Ah, ya llegué. Buenos días. No lo hagan. Y mucho menos lo hagan
descuidando los equipos. Esto me ocurre mucho, 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 mucho. Incluso la semana pasada hice, que tiene que ver con procesos de selección para una empresa, trabajé algunos assessments y tuvimos 5 personas. De esos 5, 2 decidieron tomar el assessment en un iPad. El problema de un iPad es que si estás trabajando, tu caso, si estás resolviendo en ese momento tu caso de negocios, no puedes tener la cámara prendida. Y entonces les tuve que decir, lo siento, tu cámara la prendes, porque yo necesito ver que estás sola, estás haciendo un caso de negocios, necesito verte. Es que no puedo proyectar al mismo tiempo que prender mi cámara. Las instrucciones fueron muy claras. No, y lo dice claramente. Toma en cuenta que no podrás atender los casos de negocio si utilizas iPad o teléfono. Te pedimos tener contigo una computadora, una PC. Las instrucciones están claras, lo siento. Eso es muy importante. Entonces, sí les pido que en la medida de lo posible vean, validen la conexión y los recursos. Hablamos de recursos, me refiero al espacio físico. Siempre puede haber un ruido, por supuesto, sobre todo si son entrevistas virtuales, siempre puede haber un ruido. No se preocupen por eso. Pero una cosa es que entre un ruido a que estoy yo, que eso ocurre muy frecuentemente, por ejemplo. Híjole, recuerdo mucho una entrevista, ahí les va. Una entrevista en donde esta persona tomó la entrevista en una sala. En la parte de atrás se veía la casa. Son detalles súper importantes, chicos. Eh, Se veía un desorden bárbaro, bárbaro, bárbaro. O sea, el sillón tenía muchas cosas, se veía como tiradas muchas cosas. Había un como librero atrás, como cargado, muy cargado, por ejemplo, ¿no? Después, en la segunda entrevista, porque dije, bueno, están haciendo la limpieza, no, a ver, no seas piquis, le timo yo, no seas piquis. Bueno, en la segunda entrevista tomó la entrevista en su recámara y la cama estaba hecha un caos. Entonces dije, no, hay un caos, hay mucho desorden en su casa y acuérdense que el desorden habla mucho de nosotros, ¿no? Por ejemplo, eso me llamó mucho la atención. Esos son recursos también, la iluminación, el que no esté pasando la gente. Cuidado con eso. Que la gente no esté pasando. Otra persona lo tomó en la cocina mientras estaban haciendo de comer. Se escuchaba a la mamá platicar, se escuchaba hablar por ahí a otro niño. O sea, son cosas tan simples. Pensamos que son cosas simples, pero no lo son. Y seguimos cometiendo ese mismo error. Cuiden sus recursos, cuiden sus espacios. Yo he platicado mucho también la anécdota de una persona que entrevisté, que a mí me impactó muchísimo y respeto todas las ideologías y las culturas, por favor no me lo tomen a mal, pero para mí fue muy impactante abrir mi cámara y encontrarme con una imagen de la Santa Muerte aquí en la pared. Y yo no sabía, de verdad ofrezco una disculpa, pero era imposible no mirar esa imagen. Era imposible no voltearla a ver y entonces estaba yo como muy distraída durante la entrevista porque la veía yo muy atrás de él, ¿no? Después pedí a alguien de mi equipo que lo entrevistara porque me di cuenta que yo no estaba siendo muy objetiva, no porque rechace la imagen, que quede claro, es que era muy llamativa para mí y me impactó mucho. Entonces, sí, son pequeños, grandes detalles que evidentemente no voy a olvidarme de ese candidato, pero no conocemos la forma de pensar de la persona que me va a entrevistar. Entonces, no nos arriesguemos. Hay ciertas cosas que hay que tratar de mantener aparte, en privado, porque no sabemos la interpretación que otros le den. Yo me di cuenta que no estaba siendo objetiva. Entonces le dije a otra persona, entrevístalo, porque yo no pude entrevistarlo
de manera correcta, entrevístalo. Y omito mi opinión, ¿ok? Entonces, por favor, procuren que haya espacios que no comunique tanto. Cuiden la computadora, cuiden la altura de la computadora, cuiden el no acercarme tanto a la computadora, el no estar alejado. Son cosas muy importantes. La cámara, el micrófono que funcione. Hagan pruebas previas. Vestimenta sigue siendo un tema importante. Hace poco, también en una entrevista de panel, se presentó un candidato. Yo respeto mucho, las empresas tienen su código de vestimenta. Yo creo que nada es bueno, nada es malo, depende del código de vestimenta de cada empresa y que ustedes tienen que indagar. Eso es súper importante. Hay muchas empresas creativas, muchas empresas donde los chavos, de verdad, ahí en Insurgentes hay una empresa, que los jóvenes van con cross o estas sandalias grandotas, van casi casi en pijama, con los pantalones a media pompi. Yo respeto, es así la cultura, es gente muy creativa, son diseñadores y son programadores, y es gente muy joven en esa empresa, por lo que yo me pude percatar. Y ese es el código de vestimenta. ¿Cómo se vería, si ese es el código de vestimenta de la empresa, cómo se vería una persona que llegue con traje, con un traje sastre, fuera de lugar? Y a lo mejor para nosotros eso es lo correcto, que yo llegue con corbata, que yo llegue, ¿no? Si soy un hombre. Y a lo mejor ahí yo ya estoy fuera de lugar. Pero también puede ocurrir lo mismo. Sigue habiendo empresas tradicionales. Sigue habiendo empresas que buscan la corbata. Hoy creo que cada día es menos frecuente. Hay que indagar el código de vestimenta para no estar ni por arriba ni por abajo de ese código. Y esto va para las mujeres. Cuidado, chicas. Algunas confunden el buen vestir con el ser sexys. La entrevista de trabajo no es un lugar apropiado para lucir nuestras bondades físicas. Lo estoy diciendo de manera muy respetuosa y muy bonita. No es el lugar para hacerlo. Y esto me ocurre muy frecuentemente. Y muchos directivos se pueden sentir, hombres y mujeres, incómodos. Yo lo respeto, no digo que esté mal, que quede muy claro. No me vayan a decir, es una discriminación. No, 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 no. Lo digo con mucho respeto, pero no es el espacio apropiado para mostrar nuestras cualidades físicas. Tengan mucho cuidado porque eso ocurre más frecuente de lo que ustedes se imaginan. ¿Ok? Entonces, cuidado con el código de vestimenta. Si es virtual, si es presencial, no deja de ser importante. ¿Ok? Al final recuerden que también la imagen cuenta, ¿cierto, Adrián? Y la imagen cuenta muchas veces más que lo que yo digo. ¿Me equivoco, Adrián? Si hablo de branding. Totalmente de acuerdo, Leti. Tanto para ir muy formal o para ir informal. Incluso en mi caso, alguna vez me pasó que me presenté a una agencia. Yo soy de diseño y erróneamente yo iba de corbata y fui, o sea, literal, por la persona que me estaba entrevistando y el jefe de ahí, fui criticado porque nadie iba a llevar corbata ahí, ¿no? Correcto. Y a lo mejor cualquiera pensaría, pues eso es correcto, ¿no? No, no hay cosas correctas o incorrectas, ni buenas ni malas. Todo depende de cada empresa. Alíñate al código de vestimenta de la empresa. Investígala de manera previa. Eso es lo correcto. Y adáptate a ese modelo. Yo he visto gente de mi generación que le cuesta mucho trabajo el quitarse la corbata. Y hoy por hoy las organizaciones son más flexibles. Está padre. Adáptense, indaguen, pregunten, vean fotografías de sus eventos y eso nos va a dar mucha información. ¿Vale? Pero al final la imagen cuenta y cuenta mucho. Algo que yo siempre les he dicho es que la entrevista no termina hasta que termina. Ven, Adrián, levantaste la mano, venga. Sí, Leti, nada más para decirte, bueno, comentarle a todos mis compañeros.
Incluso probablemente el llevar una vestimenta adecuada, acorde al ambiente, es lo primerito que te van a evaluar, es el primer impacto que vas a tener. Y si vas no acorde con el ambiente en donde estás, es sí o sí, te va a cerrar las puertas. Sí, creo que hay varias cosas que impactan de entrada. Una de ellas, en efecto, sin lugar a duda, es la vestimenta. Tú dijiste, ¿quién fue quien dijo? No sé si fuiste tú, Adrián, o probablemente fue Luis. Luis nos dio una frase o alguien nos dio una frase, no recuerdo quién fue el autor que decía que una sonrisa puede abrir, ¿qué? O en una, Ah, creo que fuiste sí, Luis. no, pero fue Arturo Elías Ayú Ah, y, y ujú. decía que en una negociación tienes que llegar saludando, sonriendo y despedirte sonriendo. Exactamente. Sí, lo comentó, ok, en la sesión del viernes. De tu marido, ¿te acuerdas que nos dijiste? Que fue como te conquistó. Sí, con una sonrisa ese hombre. Sí, es mi marido, él no lo sabe, pero en efecto. Sí, es verdad. Eso me encantó, esto que compartió Adrián me encantó. Y yo creo que es muy apropiado para una entrevista. Muy, muy apropiado. ¿Ok? ¿Qué significa? Lo primero que vamos a ver es la cara de las personas. Si es una entrevista virtual, lo primero que vamos a ver es la cara. La sonrisa siempre se agradece. Y como bien dice Adrián, tiene que comenzar la entrevista con una sonrisa y terminar con una sonrisa. Eso es súper importante. De entrada, ya te generó una emoción. Y no importa, chicos, si soy izquierdo, dominancia izquierda. Quienes están en los procesos de empleabilidad saben a qué me refiero. La dominancia izquierda, mi modelo de comunicación. ¿Ok? Eso es muy importante, la sonrisa, el contacto visual o el contacto virtual. Yo siempre lo voy a decir, perdimos el contacto visual porque se perdieron las entrevistas presenciales, pero no puedes perder el contacto virtual. El tratar de mirar a la cámara, el tratar de mirar de manera directa a la persona, esto es clave. Es indispensable. Cuando vemos que la persona está por aquí, está mirando hacia otro lado, hacia abajo, o apenas lo alcanzamos a ver, eso habla muy mal de nosotros. No genera confianza. Nos gusta la gente positiva, acuérdense, nos gusta la gente vitamina, nos gusta la gente que nos mira, nos da más confianza. Entonces, tenemos que practicar el ser capaces de mirar o a la cámara o de manera directa a la persona. Analícenlo. ¿Con qué tipo de gente me siento más cómoda? Con la gente frontal, con la gente que me está diciendo esto soy, aquí estoy. Esa gente me da más tranquilidad, me da más certeza. No me doy cuenta, no es algo consciente. Analicen ustedes cómo se sienten cuando están hablando con alguien y la persona está mirando hacia acá todos los días. O a mí me ha ocurrido que veo gente que me hace sentir extraña, gente que hace esto, cuando está platicando, cierra sus ojos y me está platicando con los ojos aquí cerrados y me puede dar todo el diálogo con los ojos cerrados. Eso a mí me he descubierto a mí misma como ansiosa. Es como, ¿cómo lo interpreto? O sea, los ojos son el reflejo del alma. Tenemos que darnos cuenta cómo estamos mirando y hacia dónde estamos mirando. Todos podemos, estoy pensando, estoy recordando y puedo mirar hacia arriba. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Puedo hacer estos movimientos oculares? Claro que sí, no pasa nada. Pero una cosa es que de repente yo haga esto, a que toda la entrevista me la pase mirando para acá. Son detalles simples, pero quiero que se den cuenta, el detalle simple puede marcar una diferencia. ¿Ok? El saludo. El saludo es crítico cuando hay una entrevista presencial. El poder saludar con firmeza, no con rudeza. Ojo, son dos cosas
completamente diferentes. La firmeza en el apretón la rudeza en el apretón de manos puede ser tan peligroso como el saludo frío, el saludo así de, ay, casi no abrazo tu mano, casi te pongo mi mano para que tú la toques y tú la abraces, ¿no? Creo que el lastimar la mano de alguien puede ser tan negativo como el solo tocar la palma. A mí me ha ocurrido que en este querer hacer un contacto firme con la persona, me aprietan la mano y mis dedos son muy delgados, mis manos son muy delgadas. Y he tenido así como que, ¡oh! Me lastimó. Eso se queda y no es favorable, porque ya me lastimó la mano. Son cosas absurdas si lo quieren ver así, pero es real. No me gusta que me lastimen. Entonces, cuidado con este apretón. Hay muchos videos, por favor, búsquenlos, de cómo se saludan, por ejemplo, los presidentes. Es extraordinario. Busquen esos videos en la red, por favor, porque son técnicas súper fuertes, ¿no? Si la mano va hacia arriba, que si la mano va hacia abajo, que si te pongo la mano aquí, que si te, o sea, wow, hay M cantidad de mensajes en el saludo. Blanca nos dice, y más importante, si recordamos que los primeros 7 o 10 segundos exactamente damos la primera impresión, es por ello de la importancia de todo lo que nos estás compartiendo, Leti. Claro, y qué bueno que lo mencionas, Blanquita. En efecto, tenemos entre 7 y 10 segundos para generar una imagen. ¿Virtual o no virtual? Entre 7 y 10 segundos generamos una imagen y esa imagen se puede confirmar o se puede rechazar durante la entrevista, pero generalmente se confirma. O nos quedamos con esa imagen, punto. La entrevista no termina hasta que termina, por lo tanto tenemos que mantener esta actitud desde que se prende la cámara hasta que se apaga la cámara. Es durante todo el proceso debemos de mantener esta actitud. El despido tiene que ser con una sonrisa, si es una entrevista virtual. ¿Cuántas veces en la entrevista nos descalificamos nosotros solitos? Y ahí vienen las frases que yo tanto les digo de cualquier forma, Leti Moyo, fue un placer conocerte. Ya se eliminó el solito. Me hubiera encantado seguir con ustedes. Ya se eliminó solito y la cara les cambia. Ah, pues el viernes hicimos un roleplay que ocurrió algo así, ¿no? Y él se dio cuenta que hasta su tono de voz bajó y lo volvió a subir. Pero como que él solito se bajó a la hora de hacer el cierre de la entrevista y vuelve a subir su tono de voz. La entrevista tiene que iniciar y terminar en este ritmo. Eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Ya lo hemos venido platicando. La comunicación verbal comunica más, perdón, la comunicación no verbal comunica más que la verbal. Ambas son importantes sin lugar a duda, pero sí tiene un peso mayor la comunicación no verbal. Y cuando hablo de comunicación verbal, tomen en cuenta que no necesariamente significa posturas. No solo significa el cómo me muevo verbalmente durante la entrevista, cómo me expreso. Tiene mucho que ver con tono de voz y ritmo. Lo he mencionado en muchas entrevistas. De repente, un candidato puede estar hablando y puede estar comunicándose a un ritmo muy bajito y es cuando perdemos completamente la atención de nuestro interlocutor. Lo perdemos porque el ritmo nos comienza a arrullar. Si de por sí generar un proceso de atención y concentración es complicado, muy complicado. Entonces tenemos que garantizar que nuestro ritmo de voz, nuestro tono, mantenga la atención de nuestro interlocutor. Y por supuesto, las posturas son importantes. Las manos son críticas, chicos, críticas. El cómo expreso, el cómo dirijo mis manos, el cómo las muevo, mis expresiones. Por ahí hay una sesión de comunicación no verbal, búsquenla en el canal, el cómo estoy expresándome, el cómo cambio, ¿no? Por ahí hicimos un roleplay también de alguien que le dijimos en la entrevista que cuando
respondía, hacía carita de niño triste, ¿no? Porque curioso, sus comisuras se le venían hacia abajo. Después de contestar la pregunta, se venían sus comisuras hacia abajo. Y no se había dado cuenta hasta que hicimos el roleplay y lo grabamos y estábamos en el grupo y le dije, oye, tienes carita de payaso triste, con todo el respeto. El payasito triste se pone así. O tienes cara de niño buleado, como lo quieras ver, ¿no? Y cuando él se vio, me dijo, Leti, es verdad, en la entrevista hago esa expresión. Y no me había percatado, claro. Esta expresión dice mucho, mucho. Incluso si se dan cuenta, si yo hablo, por favor, voy a tratar de hacerlo. Voy a estar hablando con esta expresión de cara triste. Hasta mi tono de voz, o sea, no puedo hablar igual, así, utilizo todos mis músculos de manera diferente. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Por eso yo les digo, grábense, obsérvense. Simulen una entrevista a través de su celular o del mismo Zoom. Pueden grabar una sesión, aunque no paguen el Zoom, no importa. Pueden grabar unos minutos. Grábense, pero grábense y obsérvense. Eso es súper importante que lo hagan. La comunicación verbal tiene menos peso que la no verbal. Mi postura de poder, ya lo dije, el ser capaz de hacer un contacto visual, presencial o no, ¿no? El poder estar de frente a la cámara, el cuidar el acercamiento o con la persona o con la cámara, va a generar una mejor imagen a la hora de una entrevista. Preparar la entrevista es crítico. Ayer también en el grupo hablábamos un poquito de esto, ¿no? De cómo de repente hay ciertas preguntas que nos cuestan trabajo y muchas veces tiene que ver con no encuentro la respuesta. No encuentro en todos los años de experiencia que tengo, no encuentro cuál ejemplo exponer. Y esto tiene mucho que ver con una falta de preparación. A mí me parece que preparar una entrevista tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno es interno y el otro es externo. ¿Cuál es el elemento interno? La introspección. ¿Quién eres? ¿Qué has logrado? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Cuáles son tus éxitos? ¿Qué has logrado? Si eres un líder, recupera ejemplos de liderazgo, de comunicación, de negociación, de trabajo en equipo. O sea, genera recordar lo que he hecho en el pasado. Pero tengo que irme al pasado porque al final preparar una entrevista implica tener ejemplos contundentes de lo que me están preguntando. Entonces, para mí, este es el elemento interno, pero el externo es conocer en la medida de lo posible a quién voy a ir o con quién voy a ir a entrevistarme. Eso es muy importante. En la medida de lo posible que yo conozca la empresa, voy a tener la posibilidad de dirigir, sin mentir, más mis respuestas hacia esa cultura. Voy a poder preparar preguntas más estratégicas que hagan que el reclutador no se olvide de mí. El investigador, perdóname, es que de repente no veo bien. El porcentaje del impacto del mensaje, 7% es verbal, 38% vocal, tono exactamente, y 55% señales y gestos, nos dice Blanquita. Así es, por eso justo Blanquita yo les decía, decimos más con lo que no se dice en palabras que con lo que se dice en palabras. Las palabras de repente hasta las perdemos cuando una tonalidad, cuando una característica física nos llama más la atención. Va por ahí. Y no se olviden de los hemisferios cerebrales. ¿Cómo comunicarme? Eso no lo dije. ¿Cómo comunicarme con un azul, con un verde, con un amarillo, con un rojo? Eso es generar rapport y eso es aprender a usar eso en cualquier ámbito de la vida es maravilloso. Entonces, la comunicación no verbal es crítica, ¿ok? Entonces yo les mencionaba, hay dos elementos, la introspección, el conocerme, el preparar respuestas contundentes a las preguntas que me pueda hacer un reclutador y el prepararme en el conocimiento de la empresa. Eso es clave.
incluso me va a ayudar a poder generar preguntas mucho más estratégicas. Lo tengo que hacer. Buscar trabajo es un proceso estratégico, no lo olviden. Por eso yo les digo, no solo busques un empleo, busca ser empleable, porque ser empleable te obliga a analizar tu mercado laboral, te obliga a hacer tu FODA, por ejemplo, tu FODA, el tuyo, en donde vas a meter a la industria que tú quieres o a las industrias que tú quieres, y te obliga a analizar a las empresas. Buscar trabajo es cualquier empresa, cualquier parte, no importa. Creo que en la medida que preparemos la respuesta, nos va a dar incluso hasta más seguridad y confianza. Entre más preparada vaya, más seguridad. Ya lo mencionamos, cuidemos nuestros nervios. Si los nervios es verdad que son normales, la ansiedad es normal, pero sí es verdad que los nervios nos pueden sabotear. Y cuando el nervio entra, podemos reaccionar de mil formas. Hay quienes se bloquean, por ejemplo, ¿no? Y cuando salen de la entrevista dicen, me preguntó esto y no me acordé de este ejemplo. Me preguntó esto y yo le contesté esto cuando debí de haberle contestado esto. Se me puso la mente en blanco, me han dicho. Leti. O los nervios me llevan, ¿no? A ser monosílabo, si no, o me llevan a hablar de otras cosas que no me están preguntando. Entro al remolino de palabras. Y acuérdense cuáles son los efectos del remolino de palabras. Alejarme del diálogo, alejarme completamente de la pregunta. Yo creo, insisto, que no hay una entrevista perfecta y que los nervios son normales. Relájate. En la medida de lo posible, relájate. ¿Vas a estar nerviosa? Sí, claro, voy a estar nerviosa. Pero tratemos de hacer algo que controle estos nervios. Yo siempre lo he dicho, descansa bien antes de la entrevista, planea bien la entrevista. En la medida que te conozcas, te va a dar más seguridad. ¿Vas a sentir nervios? Sí, sí vas a sentir nervios, pero hay que aprender a controlarlos. Y sobre todo, aprende a escuchar. Y si te estás sintiendo nerviosa, de verdad, yo he visto candidatos que dicen, ay, perdón, Leti, espérame, es que ya me puse muy nerviosa. Relájate, no pasa nada. ¿Te invito a un café? ¿O quieres cuando son presenciales, no? Esa parte me encantaba de las entrevistas presenciales. Relájate, tranquilo. Pero hágalo, identifíquense, ¿vale? Híjole, creo que esta parte de la escucha no nos percatamos de cómo estamos escuchando. Y creo que una consecuencia o un origen del remolino de palabras es el no escuchar. Una puede ser, acuérdense, ¿por qué no contesto una pregunta en la entrevista? Hay 3 razones. Porque no sé qué contestar, porque no puedo contestar, porque no me sale el diálogo, o porque no quiero contestar. No sé, no puedo o no quiero. Las 3 me llevan a otra respuesta. Pero dentro de estas, la capacidad de escucha, la capacidad para entender lo que el reclutador, el empleador quiere saber, es crítica. La semana pasada me ocurrió, la persona incluso se adelantaba, estábamos en un panel y se adelantaba a la respuesta y no dejaba que incluso Gerardo, que estaba conmigo haciendo este proceso, terminara la pregunta y el hombre ya se estaba adelantando. Le tuve que decir, por favor, fulano, deja que él concluya la pregunta, por favor. Sí, 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 sí. 2 veces se lo pedí, espérate, todavía no termina la pregunta. ¿Puede ser generado por los nervios? Sí, pero no tiene idea del impacto negativo que esto les genera. Porque evidentemente cuando yo me doy cuenta que no me está escuchando, que no entendió lo que le preguntamos, que no entendió, que no tiene ni idea de lo que está haciendo o de lo que está respondiendo, no hay contenido, no me dice nada. O habla mucho y no me dice nada.
Hay que saber escuchar. Y si no entiendo lo que me dijo, le pregunto. No me quedo con las ganas. Pregunten. Atrévanse a preguntar. ¿Quieres saber esto? ¿Lo que tú quieres saber es esto? No pasa nada. Es mejor preguntar a irme a responder una pregunta que no entendí. Creo que la capacidad para escuchar es crítica en una entrevista. Esto nos va a ayudar un poco lo que por aquí alguien mencionaba, Isabel, ¿no? Isabel, cuando contestamos cosas que no tienen nada que ver con lo que me están preguntando. Una de las razones puede ser no escuché la pregunta. Y como no escuché la pregunta, pues no entiendo qué quiere saber. Y como no entiendo lo que quiere saber el reclutador o el entrevistador, pues contesto lo que Dios me da a entender. Y me desvío completamente de la pregunta. El tema que ustedes tienen que entender es que al final la respuesta que yo dé se va a traducir en un número. Literal, se traduce a un número. ¿Este número qué significa? Es la dominancia de esa competencia que estoy indagando a través de esa pregunta. Entonces, si yo me desvío de la pregunta, muy probablemente mi evaluación fue baja, porque el reclutador o el evaluador no tiene elementos, no me mostró la habilidad o el conocimiento, no me mostró un alto dominio de la competencia y probablemente sí lo tenga, pero a la hora de la entrevista no me lo mostró. Evalúo con lo que ustedes me dan, evalúo con lo que ustedes me dicen, punto. Y lo peor del caso y lo más triste es que a veces no hay segundas oportunidades. Ahí está el tema. Si no entendí, pregunten. Si no escuché bien, pregunten. Si no estoy escuchando bien, detente. Más vale unos segunditos y respondo a que conteste inmediatamente. Aprender de nosotros mismos. Ya lo dije, yo creo que hay dos factores importantes para una entrevista, el interno y el externo. Hay que aprender de nosotros. Nos cuesta mucho trabajo hablar de quiénes somos. Y eso yo me atrevería a decir que le pasa al 90% de los profesionales con los que yo trabajo y el 90% de las entrevistas que yo hago. Pareciera ser que nos cuesta mucho trabajo hablar de nosotros. Podemos hablar del trabajo, de las funciones, del éxito, podemos hablar de muchas cosas, pero nos cuesta trabajo hablar de nosotros. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad? Son cosas que tenemos que aprender a abordar. Hablar de nuestros éxitos es tan importante como hablar de nuestros fracasos. Hablar de nuestras fortalezas es tan importante como hablar de nuestras áreas de oportunidad o de nuestros errores. Hagámoslo. Esto todo, ¿qué es lo que va a generar? Confianza. Si yo voy a una entrevista con mucha ansiedad, con mucho temor o con la creencia de me va a ir igual, lo voy a manifestar. Acuérdense, la comunicación verbal y no verbal, la no verbal no la puedo controlar. La seguridad, el empoderamiento habla mucho de ustedes. La persona que se siente insegura generalmente va a tender a hacerse pequeñita, su tono de voz va a cambiar. Tenemos que aprender a confiar en nosotros mismos. Sé y entiendo que conforme el tiempo avanza, la seguridad y la confianza de repente la puedo ir perdiendo, la tengo que recuperar. ¿Se vale caerse? Sí, sí, se vale caerse, pero mañana me levanto. Como dijo su compañera, ¿por qué yo debo de confiar en ti cuando tú mismo no confías en ti? Yo no te conozco. Si tú no empiezas confiando en ti, no esperes que los demás lo hagan. Yo creo que este punto es algo, híjole, este punto tiene que ver con todos los demás. El hablar bien, el prepararme, el utilizar el tono adecuado, la mirada, todo lo que vimos los 9 anteriores me generan confianza o desconfianza en mí. Creo que recuperar la seguridad y la confianza, recuperar quiénes somos y quiénes hemos sido en el pasado es crítico. Recupérense. ¿Dudas? ¿Comentarios? Hola Leti, buenos días. Hola Luisito, perdón chicos, hoy tengo 5 minutos nada más, tengo una junta a las 12. Perdón si voy rápido.
Claro que sí, no, no hay cuidado, solamente agradecer, la verdad es que muy puntual como siempre tu exposición y contenido muy, 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 muy útil. Tienes razón, son errores que se cometen regularmente y se suelen perder de vista. Y ojo, chicos, no piensen que existe una entrevista perfecta. No existe la entrevista perfecta. No hay, no existe. No existen los candidatos perfectos. No quieran hacer una entrevista perfecta. Siempre algo se nos puede ir. Eso es natural. Somos seres humanos. Punto. Pero prepararnos nos va a ayudar mucho. Mucho. ¿Ok? Chicos, yo quiero agradecerles un año de acompañamiento. De verdad les deseo a ustedes lo mejor. Esta es la última sesión del año. Nos vemos el primer martes de enero. Les deseo a ustedes lo mejor del mundo. Mucha salud, mucho trabajo, que la llamada esperada llegue pronto para todos ustedes y sobre todo mucho amor. Para ustedes, para su familia, mis mejores deseos. Quiero invitarlos a que si alguien tiene alguna propuesta para webinars para el mes que entra, de qué quieren hablar, por favor, háganlo, compártanme sus opiniones, sus necesidades y con mucho gusto la podemos incluir. Gracias, Daira, gracias por sus comentarios, de verdad lo aprecio. Y les recordamos, tenemos nuestros programas de empleabilidad y vamos a arrancar en enero el programa de empleabilidad y tenemos el programa de entrevista por competencias también. Va a ser un curso completamente enfocado a entrevistas. Ya tenemos 4 personas inscritas. Son programas, no puedo aceptar más de 7. Si a alguien le interesa, por favor, háganmelo saber de manera inmediata. ¿Ok? Nuestras páginas, nuestras redes, ayúdenme a compartir, inscríbanse al canal, denle like a todas nuestras publicaciones, mucho se los voy a agradecer. Mi teléfono de contacto. Les abrazo muy fuerte y les deseo lo mejor para el próximo año. Gracias por un año de acompañamiento y por su confianza. Cuídense mucho. Al contrario, gracias a ti, saludos a todos, feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias. Igualmente, gracias. Bye bye. Muchas gracias, Leti. A ustedes. Bye bye. Felices fiestas.